efecto residual. Tenemos una comunicación muy importante en un día como hoy. Estamos recibiendo en la vuelta a Abel Furlan. Él es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Abel, un gusto saludarlo. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos en un día como el de hoy. Por supuesto, lo primero que queremos saber es cuál es su evaluación de la movilización de esta tarde. Bueno, mira, yo estoy en Mar del Plata porque teníamos un congreso de nuestra organización que ya estaba preestablecido antes de que la Secretaría decidiera esta movilización. Nos estamos movilizando acá en Mar del Plata una multitud en las calles apoyando a los jubilados, pero también protestando contra las políticas del gobierno de Milei. Así que, y entiendo que pues, nosotros también convocamos en Capital Federal. Entiendo que ha sido una movilización muy importante y que demuestra. Mira, yo venía mirando recién los edificios acá en la ciudad de Mar del Plata, la gente salía de los balcones a aplaudir, o sea, hay una recepción importante y creo que se está gestando un rechazo a partir de darse cuenta la ciudadanía de que eso nos lleva a formar camino y bueno, más cuando vemos a algunos funcionarios del gobierno nacional festejando porque el fondo ayer le otorgó 20.000 millones de dólares más. Y eso trae aparejado más ajuste, reforma laboral para los trabajadores, reforma previsional y más ajuste para los jubilados. Entonces, estas cosas que van sucediendo van alertando y poniendo blanco sobre negro sobre una situación que en algún momento pudo tener algún grado de duda de nuestra sociedad, pero que hoy ya queda muy a las claras cuáles son los objetivos. Yo tuve un congreso en el día de ayer y hoy en la ciudad de Mar del Plata, donde debatimos solamente la aprobación de memoria y balance de nuestra organización, sino el estado de situación de nuestra actividad y por supuesto que los salarios también fueron un tema muy importante a debatir y claramente nosotros ya a esta altura, por la recesión impuesta por el gobierno, hemos perdido 22.000 puestos de trabajo y tenemos comprometidos para los próximos 6 meses entre 30 y 50.000 puestos de trabajo a partir del daño que empezaron a hacer la apertura de las importaciones en los productos que nosotros producimos en nuestro país. O sea, acá ya no se necesita explicar con mayores detalles qué es lo que está sucediendo. Claro, ustedes ya definieron un plan de lucha, un plan de acción, ¿verdad? Que arranca con el paro nacional de mañana, de 24 horas. Sí, efectivamente, eso lo anunció la Secretaría. En realidad empezó con la movilización de hoy, ¿no es cierto? Porque eran 36 horas de un plan de acción. Mañana el cese de actividades, pero también hay una convocatoria para una movilización el 1 de mayo y de esa manera vamos a ir profundizando un plan de acción y medidas que tengan que ver con estar parado donde tenemos que estar parados desde el movimiento obrero, confrontando con estas políticas de ajuste, de sometimiento y de hambre para el pueblo en general y fundamentalmente de pérdida de empleabilidad para los trabajadores. Claro. Ahora Abel, las medidas de fuerza se van a ir incrementando, por ejemplo, el paro de mañana 24 horas, el próximo será de 48, ¿o no está definido todavía? No, nosotros vamos a ir analizando el estado de situación y la CGT tiene previsto seguir confrontando. No hay dudas que el acuerdo con el fondo va a traer aparejado un embate nuevamente sobre la legislación laboral, sobre los derechos de los trabajadores, nuevamente la modificación de la ley previsional, donde se compromete la estabilidad y el salario de los jubilados, más ajuste en general, porque claramente le van a exigir, ¿no es cierto?, que el déficit fiscal esté en mejores condiciones. Eso tiene que ver todo el desmedro de que la actividad económica no pueda crecer. Y esa situación hace que nosotros no estemos parados, que no sea en otros lugares que la confrontación. Así que la CGT seguramente va a estar analizando y va a estar llevando el plan de lucha en función de lo que esté sucediendo en nuestro país. Abel, ¿qué le parece que los colectiveros no se adhieran al paro de mañana? Una pena porque claramente nosotros no podemos estar aceptando los argumentos que exponen de la conciliación obligatoria, porque ellos tienen efectivamente una conciliación obligatoria por un tema salarial. Este paro de la CGT es otra cosa. Pero así todo,
yo creo que nosotros no podemos estar esperanzados en que el sector del transporte pare para garantizar la efectividad del pago. Me parece que claro, pero usted sabe que a muchos tenemos... trabajadores le dicen, ay, si hay colectivos tenés que venir. Bueno, sí, O se ven, cierto, bueno, pero... se ven también un poco obligados, presionados, así es. Eso es cierto, pero también es cierto de que acá no hay alternativa. O confrontamos con este modelo que viene a hambriar al pueblo argentino y a despojar a los trabajadores de su fuente de trabajo, imposibilitarlo de tener salario digno, porque hoy la Secretaría de Trabajo de Nación está conducida por un grupo económico muy fuerte, que es el Grupo Techini, que impone pautas de acuerdo al salario por debajo de lo que anuncia el INDEC, y como consecuencia de eso encima pretende que los acuerdos estén por debajo de esos porcentajes, dilatando las homologaciones. Bueno, hay un número de cosas que están sucediendo que motivan a que el movimiento obrero y el trabajador tome decisiones en pos de protegerse y de defender sus derechos. Me parece que esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abel, vos hacías referencia a cómo impacta la situación tanto de política económica nacional como la internacional a la empleabilidad, particularmente al sector metalúrgico. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron y cuántos están en riesgo en la industria metalúrgica a partir de toda esta situación, sobre todo la de los aranceles particulares que le puso Estados Unidos a ustedes? Bueno, la recesión, el rompimiento que hubo de la actividad económica, que este es otro tema, ¿no? Cualquier país serio hubiera estado defendiendo el mercado interno. La Argentina reprimió su economía, rompió con el círculo virtuoso de la economía, y eso hizo que nosotros perdiéramos en lo que va del gobierno de Milei 22.000 puestos de trabajo. Y hoy tenemos comprometido por la apertura indiscriminada de importaciones, porque están entrando muchísimos productos terminados que nosotros producimos en la Argentina, ¿no es cierto? Tenemos en riesgo entre 30 y 50.000 puestos de trabajo. Entonces, acá hay claramente una política de desindustrialización y una fenomenal transferencia de los recursos de los sectores del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía. Esto es el problema que tiene la Argentina, y que de esta manera están pretendiendo corregir el déficit fiscal, corregir la inflación. Bueno, yo soy de lo que piensa que a mí me gustaría que el déficit fiscal y la inflación se corrijan con una economía en crecimiento, no reprimiendo la economía, no llevando adelante políticas de ajuste, que lo único que hace es hundir los pies, porque claramente por más que se importe, bueno, lo único que se va a lograr es destruir empleabilidad, destruir puestos de trabajo. Ya cerraron 13.000 fábricas en la República Argentina, se perdieron 250.000 puestos de trabajo. Bueno, es hora de que con ese botón de muestra nos demos cuenta de que esto ya lo hemos padecido en algún otro momento, que las políticas del neoliberalismo siempre son las mismas, ¿no? Tratar de que los sectores del trabajo, los sectores populares, no tengan la posibilidad de tener una vida digna. Axel estuvo en el Congreso de la UOM, al que vos hacías referencia, que estás en Mar del Plata ahora, y vos le planteaste algo respecto a la unidad. ¿Cómo ves la situación del peronismo y del campo nacional y popular de cara a estas próximas elecciones y a las del 27? ¿Crees que es posible esa unidad? Sí, claro, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos hasta último momento para que la unidad sea parte de una propuesta política para reemplazar este modelo que somete al pueblo trabajador. Lo hacemos con la responsabilidad histórica que tiene la Unión Obrera Metalúrgica. Yo tengo a mis compañeros que tienen un salario que no garantiza el plato de comida, tengo fábricas que están cerrando, tengo compañeros que se están quedando sin trabajo. ¿Cómo le vamos a estar ofreciendo una oportunidad a este gobierno que nos gane nuevamente una elección? Por el solo hecho de nosotros estar disputando, ¿no es cierto?, cuestiones que no tienen que ver con lo que sí está demandando nuestro pueblo. Hay una cuestión mayor acá, que es que hay que sacar a este gobierno y tratar de corregir esta situación que tiene la Argentina. Es lo que nos demandan mis compañeros. Yo lo planteo no desde solamente de un convencimiento mío, es la principal demanda que tengo los compañeros. En el debate de ayer, donde discutíamos el plan de lucha, porque nos vamos con un plan de lucha para recuperar el salario, que lo tenemos tan deteriorado, la mayoría de los compañeros no se hizo unidad.
la mayoría de los compañeros son, che, organización, lucha y unidad para garantizar el objetivo de transformar esta realidad que nos duele. Entonces, esto fue lo que le transmití a Axel y que le estoy transmitiendo al resto de los compañeros de nuestro espacio. No hay posibilidad de que nosotros nos rompamos, no hay posibilidad de que le ofrezcamos un escenario de debilidad al gobierno de Milei y a sus aliados, porque de esa manera también nos va a costar el doble y nadie se va a hacer cargo después del desastre que haga este gobierno. Creo que estamos a tiempo de construir una alternativa. Nosotros tenemos que ser capaces de soñar un proyecto, ¿no es cierto?, de vida para los argentinos que contenga a la grande mayoría popular. Y eso es posible. ¿A partir de qué? De estar esclarecido y de para qué lado tenemos que ir, pero en unidad. No se puede estar siendo disperso, cada uno por su lado. ¿Y cómo imagina Abel que se construye esa unidad en este escenario, verdad? Donde, bueno, hay fricciones, hay diferencias de criterio que se plantearon, bueno, en función... Nosotros tenemos un enorme agradecimiento porque la Unión Obrera Metalúrgica, el gobierno de Néstor y de Cristina recuperó muchísimos puestos de trabajo, pudimos recuperar un rol protagónico como organización sindical, pudimos recuperar la posibilidad cierta de repartir de más del 50% de la riqueza que generamos a los trabajadores, el famoso 50-50. La realidad que es agradecimiento y de eso no vamos a renegar nunca. Lo que sí entendemos de que son momentos distintos, que hay hoy una situación de un enemigo enfrente que no solamente Milei, y esto hay que empezarlo a decir con todas las letras, Milei es una persona que aprendió muy rápidamente a hacer muy bien los mandados de quienes siempre fueron los que intentaron someter al pueblo trabajador. Y son las multinacionales que hoy gobiernan a partir de tener la mayor cantidad de funcionarios en el gobierno de Milei. Milei obedece a las multinacionales. Milei lo que hace es, porque nada de lo que se planteó en el menú 70, ni en la ley base, ni en la ley ómnibus ha pasado por la cabeza de este presidente. Eso sucedió, fue pensado, diseñado, escrito en los estudios jurídicos de las multinacionales. Entonces, cada vez que va un proyecto de ley al Congreso, es la demanda de las multinacionales, de los sectores de poder. No se puede seguir privilegiando el sector financiero en desmedro de los sectores productivos y del trabajo. Y esto es lo que está sucediendo en la Argentina. Y por eso la responsabilidad que tiene que tener nuestro espacio de proponer la unidad y de gestar la unidad para que a partir de ahí, de estar todos juntos, esclarecidos, ir en búsqueda del acompañamiento de la mayoría de la sociedad para transformar esta realidad que nos duele a todos. Claro, sin duda también, perdón, ¿no? Pero sin duda también el gobierno está yendo a horadar los puestos de trabajo registrados en la Argentina, ¿no? Usted mismo nos estaba diciendo que 22.000 puestos ya se perdieron, proyectan, ¿no?, que puede esto ser muchísimo más grave para el sector metalúrgico en función también de la apertura de importaciones, pero hay otros sectores, ¿no?, otros gremios, los estatales golpeadísimos. Ayer hablábamos con el tema de automotrices también. Bueno, a ver, cada vez hay menos trabajo registrado en la Argentina. Bueno, este es un problema gravísimo, porque muchos jóvenes hoy no tienen expectativa directamente de obtener un trabajo registrado. No conocen, además, tampoco lo que es una organización sindical. Bueno, yo comparto esa visión y creo que el gobierno claramente impulsa la economía informal con la excusa de combatir, vaya la redundancia, el trabajo en negro. Pero la realidad es que el monotributo que está pretendiendo implementar, ¿no es cierto?, como una alternativa para combatir el trabajo en negro no tiene absolutamente nada que ver. Nada de lo que está sucediendo en nuestro país y que ha sucedido históricamente cuando han venido las crisis es responsabilidad ni de los trabajadores, ni de las organizaciones sindicales, y mucho menos de la protección social que tienen los trabajadores. Acá el mundo hoy, una de las cuestiones que está teniendo tensiones y que está en disputa es quién se queda con el trabajo calificado. El propio gobierno de Trump hoy se protege con el tema arancelario para proteger ¿qué cosa? El trabajo de Estados Unidos. Bueno, nosotros vamos a contramano de ese mundo. Vamos a contramano porque liberamos la economía para que ingresen productos terminados en desmedro de todo el sector productivo, todo el entramado productivo
y pymes que tenemos en nuestro país. Entonces, la Argentina dispone de 8 o 10 recursos naturales que no solamente van a ser la demanda de nuestra sociedad, va a ser la demanda del mundo entero. ¿Cómo no vamos a estar pensando en sostener un crecimiento de nuestro modelo productivo para que haya más trabajo calificado, para que haya mejores salarios, para que garanticemos la dignidad de nuestra sociedad? Bueno, este es el gran desafío. Ahora bien, si se sigue privilegiando, si los que gobiernan son los que están en las multinacionales, los que están en el sistema financiero, y acá lo importante no es recomponer el salario de los jubilados, sino que ir a pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional para que las multinacionales se lleven, ¿no es cierto?, los dividendos para afuera, y nos quede la deuda de los argentinos, que después va a comprometer a varias generaciones. Eso está mal. Y eso hay que decir. Sí, que además el fondo va a traer de la mano la reforma laboral aún... Pero te lo dije anteriormente, claro. El condicionamiento de haberle dado 20.000 millones más es porque van a tener la necesidad y la obligación de volver a la carga con la reforma laboral, de volver a la carga con la reforma previsional, de volver a la carga con más ajuste, porque se van a querer garantizar el pago y los intereses de esa deuda que acaban de contraer. Entonces las consecuencias para las próximas sociedades, ¿no es cierto?, es muy grave. Es muy grave y hay que advertir a la sociedad, no nos podemos quedar callados. Yo tengo una responsabilidad institucional hoy. Represento a 235.000 trabajadores. No puedo estar pensando en que no puedo confrontar con esto porque me puede llegar a pasar tal o cual cosa. Claramente tengo que salir a luchar contra una política que significa mayor desindustrialización, pérdida de trabajo, imposible de recuperar salario. No puede ser que naturalicemos salarios de hambre que no garanticen ni siquiera el plato de comida. Bueno, esta es la realidad que está viviendo la Argentina. Contra esto yo creo que tenemos que empezar a mostrar rebeldía. Contra esto creo que hay que tratar de salir a la calle y empezar a pelear y a sumar voluntades, porque no es que nos está haciendo mal solamente a nosotros, le está haciendo mal a todo el mundo. Porque el pequeño y mediano comerciante, al no tener recursos, la clase trabajadora tampoco tiene demanda, ¿no es cierto? Y por supuesto que este es el círculo virtuoso al revés. Destruyeron la economía, destruyeron el círculo virtuoso de la economía. Y las consecuencias de esto van a ser dramáticas en los próximos años. Abel, te hago la última de mi parte. En noviembre se renuevan las autoridades de la CGT, particularmente el Triunvirato. ¿Se va a dar? Tengo entendido que ha anunciado que busca un recambio. Yo creo que el movimiento obrero no solamente tiene que buscar un recambio, yo creo que el movimiento obrero tiene que también discutir cuál es el proyecto que va a sostener para que este país salga de esta crisis. Que es una crisis inventada, que es una crisis que de alguna manera está producida por los sectores de poder para tratar de llevarse, porque la cuestión de fondo acá es que se quieren llevar los recursos naturales de manera gratuita. Entonces, cuanto menos trabajadores tengan en la industria, menos oposición van a tener de los sindicatos, menos oposición van a tener de los trabajadores. Bueno, la CGT tiene que empezar a discutir y saldar lo que hace 50 años no hemos podido poner de acuerdo. ¿Cuál va a ser el modelo productivo que le va a dar oportunidades a nuestro pueblo? Y de esto tenemos que hablar y esta creo que es la principal... y eso vendrá de la mano de una nueva conducción, entonces. Pero yo, a ver, yo no me detendría tanto en quién la va a conducir. Yo sí quiero discutir cuál va a ser el modelo de desarrollo que vamos a discutir para la Argentina y tomar el compromiso de que gobierne quien gobierne en la Argentina, a eso lo vamos a defender a rajatabla, porque eso va a ser garantía de que nuestra sociedad sea una sociedad mucho más justa. Bien. Abel, gracias por atendernos. Que sigan bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Abel Furlan, sí, estuvo charlando con nosotros, él es el secretario general de la UOM, ni más ni menos, ¿no? Más peronista que la UOM. Él mismo lo decía, ¿no? Lo que significa el peso histórico, ¿no? Y de la representación